La sombra del Cenzontle. Dicen en el pueblo que las noches de luna llena son distintas en San Jacinto, un lugar pequeño y olvidado, entre las montañas de Oaxaca. A simple vista, parece uno de esos pueblos tranquilos, donde la gente convive en armonía con sus tradiciones y costumbres. Pero bajo la superficie, San Jacinto guarda secretos oscuros, y la gente prefiere evitar hablar de ellos, especialmente cuando se trata de la maldición del Cenzontle. Pablo, un joven recién llegado al pueblo, ignoraba todas esas advertencias. Hacía poco que había aceptado un trabajo temporal en la pequeña biblioteca del ayuntamiento y se instaló en una antigua casona, al borde del pueblo, cercana al monte. La casa pertenecía a una familia que emigró a la ciudad hace años y nadie en el pueblo parecía querer ocuparla. Sin embargo, Pablo agradeció el precio bajo del alquiler y el espacio tranquilo para concentrarse en su trabajo. La primera noche en San Jacinto fue extrañamente silenciosa, y en su segundo día de trabajo, una mujer mayor se acercó a Pablo en la biblioteca. Era doña Eulalia, una de las ancianas más respetadas del pueblo. Con una mirada profunda y advertidora, le susurró: «Forastero, el monte que rodea este lugar no es cualquier monte. Cuidado con lo que puedas oír durante la noche, especialmente cuando la luna está llena. No sigas ningún canto que venga de fuera. El Cenzontle es traicionero». Pablo rió, pensando que era una superstición más de las muchas que siempre había escuchado de las personas mayores. Sin embargo, aquella noche, la primera noche de luna llena desde su llegada, Pablo comenzó a sentir una inquietud inexplicable. Casi a la medianoche, mientras intentaba dormirse, escuchó un canto que venía desde el monte. Era un sonido peculiar, parecía una mezcla de melodías y susurros, y no era como ningún canto de pájaro que hubiera escuchado antes. Era claro, hipnótico, como si las notas se deslizaran a través de su ventana, para atraerlo. Recordando las advertencias de doña Eulalia, intentó ignorar el sonido, pero pronto, su curiosidad fue más fuerte. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el paisaje y pudo ver la silueta de un Cenzontle posado en un árbol cercano. Lo extraño era que, aunque estaba a una distancia prudente, el canto resonaba en su cabeza, como si lo tuviera justo al lado. Pablo se sintió atrapado, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse. Sin saber bien por qué, abrió la puerta de la casa y salió al jardín, dejándose guiar por el canto. Mientras caminaba, el sonido del Cenzontle cambiaba de lugar, como si el ave lo estuviera conduciendo hacia un lugar en específico. Cada vez que pensaba en detenerse, el canto se volvía más intenso, envolvió sus pensamientos en una sensación de misterio y urgencia. Al llegar al borde del monte, el Cenzontle voló hacia un claro, donde para su sorpresa había una lápida solitaria y desgastada, cubierta de musgo y con palabras apenas legibles. Al acercarse, Pablo distinguió lo que parecía ser el nombre de un joven poeta que, según lo poco que había escuchado, fue asesinado trágicamente hacía muchos años. Los detalles de la historia eran vagos, pero se decía que había muerto defendiendo su amor prohibido. Pablo sintió un escalofrío cuando estaba a punto de retroceder. El canto del Cenzontle cesó repentinamente y el silencio se hizo pesado. Entonces, de la nada, un susurro frío y apagado llegó a sus oídos. «Véngame». El aire a su alrededor se tornó denso y sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible estuviera observándolo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Aún así, la presencia seguía ahí, implacable. Decidió regresar a casa, tratando de convencerse de que todo era una simple superstición. Sin embargo, al amanecer, Pablo se despertó con una marca en su brazo, similar a una sombra de una mano delgada y alargada. Por más que intentaba lavarla, la marca no se desvanecía. Era como si hubiera sido dibujada en su piel y parecía latir al ritmo de su corazón. Durante el día, intentó hablar con doña Eulalia sobre lo que le había sucedido, pero la anciana, al ver la marca en su brazo, retrocedió, horrorizada. En voz baja le advirtió:
Has visto su sombra. Ahora, él te ha marcado y no te dejará en paz hasta que cumpla su último deseo. Confundido y asustado, Pablo insistió en preguntar más, pero doña Eulalia se alejó rápidamente, murmurando oraciones para protegerse. Sin saber qué hacer, Pablo volvió a su casa, pero la inquietud no lo dejaba en paz. Esa noche intentó dormir, pero el sueño fue interrumpido por la misma presencia invisible, y el suave, hipnótico canto del sensontle volvió a resonar en la distancia, invitándolo a regresar al claro. Esa fue solo la primera de muchas noches en las que el sensontle lo atormentaría, y Pablo empezaba a temer que, al ignorar las advertencias, había despertado algo que no podía comprender. Pablo no pudo conciliar el sueño esa noche. A cada instante sintió una presencia en su habitación, una sombra que parecía respirar junto a él, que observaba cada movimiento y cada pensamiento. La marca en su brazo seguía latente, como si el simple roce del aire la hiciera arder. Durante el día, la marca era tenue, apenas visible, pero en cuanto caía la noche, se intensificaba, tomando un tono oscuro, casi negro. La noche siguiente, el canto del sensontle resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si el ave se hubiera posado junto a su ventana. Pablo, agotado por el insomnio y confundido por el miedo, se levantó y se acercó al cristal. Al otro lado, el sensontle lo observaba con ojos oscuros y brillantes. Era una mirada profunda y penetrante que parecía clavarle las emociones en el pecho. Sintió como si, a través de esa ave, alguien lo mirara desde otro mundo. De repente, una ráfaga de viento helado cruzó la habitación y Pablo escuchó nuevamente el susurro apagado. «Véngame». El murmullo era leve, pero transmitía un dolor tan profundo que el corazón de Pablo latió con una extraña mezcla de compasión y terror. Intentó hablar, balbuceando entre el miedo. ¿Qué necesitas? La respuesta fue un silencio sepulcral. Solo la figura del sensontle permanecía inmóvil, vigilándolo desde el otro lado de la ventana, hasta que de un momento a otro emprendió el vuelo. Sin pensarlo demasiado, Pablo salió al patio, siguiendo el rastro de aquel canto en la noche. Guiado por el mismo impulso inexplicable de la primera vez, se internó en el monte. Mientras avanzaba entre los árboles, sintió que el ambiente se volvía más pesado. Las sombras de los árboles parecían alargarse y el frío se colaba por sus huesos. De pronto, sin previo aviso, el canto del sensontle se detuvo. Pablo se dio cuenta de que había llegado al claro y que estaba nuevamente frente a la lápida solitaria del joven poeta, pero esta vez no estaba solo. A la tenue luz de la luna, la sombra de un hombre apareció junto a la lápida. Era una figura alta y delgada, con ropas antiguas y deshilachadas. Su rostro no se veía con claridad, pero el contorno de su cuerpo parecía fluctuar, como si fuera parte del viento. Pablo sintió que el corazón le latía con fuerza y apenas podía respirar al ver aquella figura espectral. «¡Tú eres él!», susurró Pablo, conteniendo el temblor en su voz. La figura no respondió, pero una voz apagada resonó en la mente de Pablo. Era un eco sombrío, lleno de tristeza y rabia. «Me arrebataron la vida, me robaron el amor, y fui olvidado en esta tumba». A Pablo se le erizó la piel. Las palabras se quedaban suspendidas en el aire, como si el viento mismo las susurrara. La figura levantó una mano etérea y señaló la marca en el brazo de Pablo. «Fuiste testigo de mi dolor. Ahora debes ser el portador de mi venganza». Pablo retrocedió, negando con la cabeza. No entendía lo que significaba ser el portador de su venganza, y solo quería escapar de aquel lugar. Pero en cuanto dio un paso hacia atrás, la figura pareció avanzar con él, extendiendo una sombra que atrapaba sus pies en el suelo. «No tienes elección», susurró el espíritu. «Quien escucha mi canto y ve mi sombra está marcado. Solo la justicia devolverá mi descanso». Desesperado, Pablo gritó: «¿Justicia contra quién? ¿Quién te hizo esto?». La figura alzó la vista hacia el monte y por un breve instante el rostro del poeta se iluminó por un rayo de luna.
Era el rostro de un joven atormentado, con ojos hundidos y tristes, que reflejaban una soledad inmensa. Aquellos que juraron protegerme me traicionaron. Mis palabras les incomodaban y fui silenciado. Pablo comenzó a entender que había sido un crimen callado por los poderosos del pueblo, un secreto que había permanecido enterrado con la muerte de aquel poeta. Sintió un peso sobre sus hombros, como si la misma tumba lo arrastrara hacia el suelo. ¡Ayúdame! ¡Por favor!, susurró la sombra, con un tono casi humano, y en ese instante, Pablo sintió que el dolor del poeta se fusionaba con el suyo. Al abrir los ojos, Pablo estaba solo en el claro, y el Cenzontle había desaparecido. La luna comenzaba a ocultarse tras las montañas, dejando lugar en una penumbra fría. Con la mente nublada y el cuerpo agotado, regresó a su casa, sin entender del todo lo que acababa de vivir. Al amanecer, las noticias corrieron por el pueblo. El alcalde, un hombre temido y respetado en San Jacinto, había sido encontrado muerto en su casa, con una expresión de horror en el rostro y una sombra oscura marcada en su brazo. La noticia causó revuelo entre los pobladores, pero nadie se atrevía a hablar del tema en voz alta. Sin embargo, aquella mañana, doña Eulalia se presentó de nuevo en la puerta de Pablo, con una expresión severa y preocupada. «Ya lo has comenzado, muchacho», lo dijo en voz baja. «No podrás deshacerte de la marca hasta que el alma de ese pobre muchacho encuentre la paz». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Pablo, con la voz entrecortada. «Solo tú puedes escuchar su dolor. Si él quiere justicia, tendrás que dársela antes de que su sombra te consuma». Pablo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había escapatoria. El poeta no lo dejaría en paz hasta que su espíritu pudiera descansar. La marca en su brazo era una advertencia. O continuaba la búsqueda de los responsables de aquella muerte, o su vida misma corría peligro. La noche volvió a caer sobre San Jacinto, y Pablo sintió que la presencia del poeta se hacía cada vez más intensa, su sombra más oscura. Sabía que el Cenzontle volvería a cantar esa noche, y que quiera o no, la venganza del poeta está apenas comenzando. La noche se cernía sobre San Jacinto, densa como un manto de sombras. Pablo no podía dormir. La marca en su brazo ardía más fuerte que nunca, casi como si el mismo fuego del espíritu lo reclamara. Desde la oscuridad, escuchaba el incesante canto del Cenzontle, un sonido que parecía arrastrarse por cada rincón de su casa, haciéndole imposible escapar de su destino. Con el alma inquieta y cada vez más convencido de que no podía seguir huyendo, Pablo se dirigió al lugar donde sabía que encontraría respuestas, el claro en el monte, donde había comenzado su conexión con el espíritu del poeta. Armado, solo con una vela encendida y el valor de un hombre desesperado, caminó bajo la luz de la luna hasta que llegó a aquel sitio. Allí, en la penumbra, la figura del poeta apareció ante él como una sombra viva en medio de la noche. «¿Por qué me has elegido a mí?», preguntó Pablo, temblando, con la voz cargada de miedo y frustración. «¿Qué hice para merecer este castigo?». El espíritu del poeta lo miró. Sus ojos oscuros reflejaban siglos de sufrimiento y una pena profunda, tan antigua como la misma tierra. En ese momento, el Cenzontle comenzó a cantar de nuevo, con un lamento que parecía intensificar el dolor en el rostro de la figura. «No fui siempre un espíritu en pena como me ves ahora», dijo el poeta, con voz melancólica, cargada de un rencor apenas contenido. «Hace años, yo viví en este pueblo. Tenía amigos, un amor, sueños. Mis palabras y mi voz le daban a San Jacinto su identidad, llenaban las noches de versos y risas. Pero un día, el alcalde y su grupo de compinches decidieron que mi voz ya no tenía lugar aquí. Ellos creían que mis versos cuestionaban su poder, que mi presencia era una amenaza». Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El poeta continuó, su voz más fría y oscura. «Me acusaron de brujería, de ser un hereje, un enemigo del pueblo. Fui arrestado sin juicio y llevado al monte, donde me golpearon y dejaron abandonado para que muriera lentamente. Nadie salió en mi defensa.
Y aquellos que pudieron haberme salvado simplemente miraron hacia otro lado, temiendo la furia del alcalde. El Cenzontle emitió un sonido desgarrador y Pablo comprendió que ese pájaro no solo era testigo de su agonía, sino el guardián de aquel dolor. «Pero, ¿por qué lo estás matando ahora?», preguntó Pablo. Ya con lágrimas en los ojos, comprendió el dolor y odio que alimentaban al espíritu. Ellos ya están muertos. La gente que te hizo daño. ¿Qué sentido tiene todo esto? La sombra del poeta se acercó un poco más a Pablo, mirándolo fijamente. No todos murieron. Algunos huyeron, ocultando su culpa, y sus descendientes continúan en este pueblo, viviendo de la sangre y el poder que obtuvieron a mi costa. Su linaje sigue aquí, como una mancha que no puedo borrar. Los asesino porque su sangre lleva la marca de la traición, y no descansaré hasta que todos ellos hayan pagado por lo que me hicieron. La figura del poeta se desvaneció brevemente, dejando que el Cenzontle ocupara su lugar, mirándolo con ojos oscuros y sabios. Tú, Pablo, fuiste elegido para ser el último testigo, el último instrumento de mi venganza. Pero si no llevas a cabo este último acto, la maldición se volcará sobre ti. La marca que llevas en tu brazo es el vínculo que ata mi odio a tu vida. Pablo sintió el peso de aquellas palabras como una losa en su pecho. Supo entonces que la única manera de liberarse de aquella condena era enfrentarse a los descendientes del último de los culpables. Sin embargo, la idea de perpetuar aquella cadena de odio le parecía insoportable. Esa noche, impulsado por el peso de la maldición y el temor que ya había calado en sus huesos, se dirigió a la casa del doctor Miranda, el último descendiente directo del alcalde que había condenado al poeta. Al acercarse a la casa, vio al Cenzontle posarse en la ventana y comenzar a cantar una vez más, como si anunciara la llegada del juicio. El doctor, sobresaltado, salió al patio y se encontró de frente con Pablo, que temblaba, incapaz de dar el paso final. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el doctor, mirando a Pablo con una mezcla de ira y confusión. Sin poder evitarlo, Pablo comenzó a hablar, como si la voz del poeta se apoderara de sus labios. «Tu linaje fue el que condenó a un inocente a la muerte. Tus manos, doctor, llevan la sombra de su sufrimiento». El doctor, pálido y temblando, retrocedió, sus palabras ahogadas en el miedo. «No, yo no soy responsable de lo que hizo mi antepasado. No tiene nada que ver conmigo». El poeta apareció entonces, emergiendo desde las sombras, sus ojos reflejando el dolor y la ira que lo habían condenado por generaciones. «Todos cargan con la culpa de su sangre. Todos llevan la marca de su traición», susurró el espíritu, y en ese instante, la sombra del poeta se abalanzó sobre el doctor. La figura del médico se congeló, sus ojos llenos de pánico, mientras su cuerpo caía al suelo, inmóvil. Su vida había sido arrebatada por la venganza, que jamás logró extinguirse. Pablo, horrorizado y consciente de que ahora el espíritu del poeta estaba más cerca de él que nunca, intentó escapar. Sin embargo, la marca en su brazo ardía como nunca antes, y sintió cómo la sombra del poeta se fundía con su ser. Por un momento, creyó escuchar la voz del poeta, susurrando al oído. «Ahora, tú eres mi último testigo. Mi rencor te llevará donde yo no pude ir, porque el odio nunca muere». A partir de esa noche, Pablo desapareció. Aquellos que vivían cerca dijeron haber escuchado el lamento del Cenzontle cerca de su casa, y algunos juraron ver su figura vagar en la oscuridad, cargando con la sombra del poeta, el último vestigio y una injusticia olvidada. Desde entonces, en San Jacinto, cuentan la leyenda de la sombra del Cenzontle, el espíritu del poeta, que arrastra consigo a quienes se atreven a ser testigo de su venganza, convirtiéndolos en sus nuevos portadores de odio, eternamente encadenados a la sombra de una traición que nunca se extinguió. Fin.